Y bueno, ¿qué tal están amigos y amigas de Pulsastar? Estas semanas no hubo streams en Twitch, pero ayer sí. Es por ello que me complace deciros que estamos de vuelta con los resumen análisis de los directos de Mega Man X Corrupted, llevados a cabo por JKB Games y su dev team. Si bien es cierto que a todos nos gusta Mega Man X, podríamos decir que las mecánicas poco o nada cambian de entrega en entrega, agregando de vez en cuando una que otra cosa. Pero si hay algo que este fangame tiene como bandera, es innovación. Sí. A pesar de ser un fangame de Mega Man, este juego destila creatividad, casi podríamos llamarlo el Mega Man X absoluto. Y el tema de las misiones principales, las misiones secundarias, el hecho de tenerlas ahí enlistadas, ir hablando con los personajes para desbloquear más misiones, y todo ello son solo unas pequeñísimas pinceladas de todo lo que nos tiene por ofrecer Mega Man X Corrupted. Y es que si bien ya nos había mostrado un pequeño esquema o concepto de lo que sería el menú de misiones, esta vez pudimos verlo terminado. Y se siente todo muy bien organizado. Bueno, ya se la saben, ¿no? Al iniciar una partida te puedes chingar a 3 Mavericks de una vez. Puede ser a Puffer, a Mosquito o a Scorpio, por lo que serán las primeras misiones en ser desbloqueadas. Que, por cierto, más adelante les mostraré detalladamente cada una de las misiones y sus objetivos intermedios. Conforme vamos avanzando en las misiones, se agregan checks y el estado de misión se va actualizando en cuanto a progreso se refiere, como lo es este pequeño ejemplo de cuando llegas a la planta de energía y cuando destruyes a Scorpio. Al haber derrotado ya al primer Maverick, se te desbloquearán el resto de misiones, así como que los objetivos aparecerán en la gran pantalla de la sala de reuniones de la base Hunter. Bueno, sin revelarnos aún al jefe más grueso de los 8, claro está, ni tampoco a 4 Starfish. Aquí os dejaré unos cuantos ejemplos de cuando desbloqueas misiones secundarias. Recuerden activar los subtítulos para los diálogos. Dialogue changed. Damn, he angry. Sure doesn't look it. I like it. So now we got a side mission here. And what am I doing? Why am I not full screen? Wait, does that give you the... Oh, it does. Hola hola, Banda Max, pero qué chingados, ¿cómo se la están pasando? Hoy sí me los voy a saludar bien sabroso. Hola a Sael 222, a Simón, justo eso me tiene sudando, saludos cochinos. Hola Chungus Chungus, saludos Horny. Claudio Zonco, un gusto saludarte. Buenas Dachke Hernández, Simón, ando bien papi, saludos en calzones. El Come 69, claro, saludos excitantes. Everardo Quintero, hola a secas. Golden Zero Edisons, saludos sensualones. Y bueno, eso ha sido todo. Si quieren saludos para el próximo video pídanlo en los comentarios. Agáchense y Marcelo. No, that's too much work. Side by side. Miren cómo asoman la jeta estos dos últimos. Oh. Antes de pasar a las misiones, veamos una update a los movimientos de Douglas en el intro stage de X. Maybe it's because that's what it was. That's what I first played.
Wait, sorry. I have no faith on this one. Oh. Okay. Y ahora sí, a lo que nos cruje, chencha. Vámonos en orden. Misión principal Plasma Puffer. Estado en curso. Tipo Maverick. Asignada por Cygnus. Debemos arreglar las inundaciones provenientes de las tuberías, siendo nuestro primer objetivo llegar a las tuberías olvidadas, para luego derrotar a Plasma Puffer. Misión principal Crystal Ruffler. Estado... donde vean que dice ongoing es porque sigue en curso. Es más, mejor solo os digo la mera descripción. Así que se vaya. La misión consiste en que debemos detener el crecimiento volátil de cristales en las minas. Objetivos: llegar a las minas abandonadas y derrotar a Crystal Ruffler. Misión principal Warfare Milodon. Detener las líneas de producción como en la fábrica de armas. Objetivos... ahora que lo pienso son los mismos para todos, no mamen. Creí que iba a ser un poco más variado. Algo como incluir a los mini jefes a la lista o algo así. Ojalá lo hagan. Misión principal Hurricane Hudson. Rastrear al fugitivo buscado en la ruta aérea. Misión principal For Starfish. Evitar que el núcleo del barco estrellado sea robado. Misión principal War Vulpex. Investigar las anomalías que aparecen en el laboratorio cibernético. Misión principal Neurohack Mosquito. Destruir las monstruosidades que se están construyendo en el depósito de chatarra. Misión principal Sparkling Scorpio. Detener la subida de poder que ocurre en la planta de energía. Misión secundaria Ride Rovers. Recuperar los esquemas de armadura robados. Derrotar al droid rebelde en el puente para luego regresar con Ironhorn y finalmente encontrar 5 Ride Parts. Misión secundaria Pathfinder. Nuestra navegadora Alia ha estado desaparecida desde el accidente. Encuéntrala. Objetivo: encuentra a Alia cerca del barco estrellado. No, pero pues nos hubieran dejado sin saber la ubicación. Misión secundaria Missing Mechanic. Nuestro mecánico principal, Douglas, ha estado desaparecido desde el accidente. Encuéntralo. Objetivo: encuentra a Douglas cerca de la carretera rota. Misión secundaria Medical Emergency. Nuestro jefe, Lifesaver, ha estado desaparecido desde el accidente. Objetivo: encuéntralo cerca del bosque. Misión secundaria Lost Survivors. Todavía hay Reploids por ahí perdidos que tomaron cápsulas de escape durante el accidente. Encuéntralos. Objetivo: encontrar a 10. Menos mal. Al menos no debemos salvar a todo un ejército como en Mega Man X6. Misión secundaria Spark Parts. Necesitamos suministros para que la base funcione completamente. Muchas cajas que encuentres te ayudarán. Objetivo: encontrar 10 cajas de suministro. Y bueno, con esto concluye este video. Si os gusta esta clase de contenido, les invito a dejar su sensual like, comentar, compartir y suscribirse, para estar al tanto de los asombrosos fangames que son cubiertos en el canal. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Chao.